Buenos días con todos los presentes, con toda la comunidad que nos están escuchando. ¿Qué tal? Me gustaría confirmar si la mesa arbitral se encuentra presente. La doctora Nicole, la doctora Cintia, el doctor Edgar Raúl Zúñiga. Presente, Diego. Muy buenos días con todos. ¿Me Hola a escuchan todos, bien? ¿cómo están? Buenos días, presente también. ¿Qué tal, estimados doctores? A los equipos se encontrarán presentes. Los equipos, tanto la parte demandante como la parte demandada. En la parte demandada, Roberto Carlos Lima Zorrilla, representando la Universidad, buenos días con todos, representando la Universidad San Ignacio de Loyola. La parte demandante, el ex... Demandada. Ah, no, perfecto, perfecto. Ujú. La parte demandante, el ex arbitre, se encuentra presente. Muy buenos días. Sí, la parte demandante, el ex arbitri de la Universidad Nacional de San Agustín, se encuentra presente. Mi persona, Raúl Alejandro Guaracayo, y mi codefensa, César Humberto Quispecaira. Perfecto. De la parte del auxil se encuentran todos presentes, los dos oradores, tanto de forma como de fondo. Sí, doctor, Yeré Zacarías, de la parte de UCI. Listo, chicos. La doctora Cintia Arango se encuentra presente. Doctora, disculpe, ¿se me logra escuchar bien? Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos. ¿Qué tal, Gracias. doctora Cintia? ¿Cómo está? Bueno, daremos inicio a la tercera audiencia de la siguiente fecha, correspondiente al grupo Lex Arbitri como parte demandante y la USIL como parte demandada. A continuación, ya se encuentra transmitiéndose en vivo, comenzaremos con la selección, o bueno, la elección del presidente de la mesa arbitral. Doctores, quedarían ustedes decidir quién presidiría esta mesa. A su palabra. Sí, sería el presidente el doctor Zúñiga. Si no está en desacuerdo, Nicole. Sí, no hay problema por mi lado. Dale, Ok. sí, no hay ningún problema. No hay ningún Perfecto, problema. correspondería al doctor Zúñiga presidir esta mesa. Ahora dirigirme a los equipos. Los equipos llegaron a un acuerdo correspondiente a los tiempos. Claro que sí. De parte de la parte demandante proponemos los tiempos de 8 minutos para temas de jurisdicción, 8 minutos para temas, cuestiones de mérito y 2 minutos para la réplica en ambas cuestiones. Perfecto. Para la parte del auxilio, la contraparte, ¿estarían de acuerdo con el tiempo propuesto? Correcto. Por mi parte no hay ningún problema. Entiendo que por mis Perfecto. compañeros. Estimada mesa arbitral, me correspondería informarles que serían 8 minutos de la parte de jurisdicción, 8 minutos para la parte de fondo, 2 minutos para la parte de réplica y 2 minutos para la parte de dúplica. A continuación, estimado presidente, daríamos inicio a la audiencia. Se tomaría el tiempo correspondiente a la sección de jurisdicción, que iniciaría la parte demandada. La parte demandada, a su palabra, lo escuchamos por un tiempo de 8 minutos. ¿Qué tal? Bueno, buenos días al colegiado. Buenos días con todos. Bueno, nosotros somos la parte demandada, en este caso la municipalidad. Bueno, a estas alturas ya todos sabemos muy bien el caso. Finalmente nosotros evocamos dos excepciones, ¿no? La excepción de incompetencia, ¿no? Y la excepción de perdón, y la recusación, ¿no? De uno de los árbitros, ¿no? Eh, Más que todo nuestra defensa evoca finalmente el escrito, bueno, la demanda de la parte demandante, ¿no? Y voy a señalar lo que ellos, bueno, acá han puesto, ¿no? Se me permite. En su demanda, en el numeral 18, ¿no? Como señalamos, son dos excepciones. La primera de competencia, porque, perdón, la primera excepción que es de competencia, porque nosotros señalamos efectivamente que la competencia de este centro de arbitraje caribeño no es la correcta, en base a un anexo que está claramente en el caso, se dice que es parte íntegra o forma parte del contrato. ¿No? Esto es que la competencia viene a ser en el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, ¿no? Entonces, dentro de nuestro punto de vista, esta sería la competencia. Y bueno, señalar también de que la recusación va acorde a que uno de los árbitros, ¿no? Ha tenido una relación económica, no necesariamente con una de las partes, pero con alguien que sí tiene relación con una de las partes, ¿no? Entonces, más que todo, esos son nuestros dos planteamientos. La parte demandante señala que, voy a citar acá, dice, ¿no? Ellos señalan que, por ejemplo, en el caso de la en el caso de la competencia,
en todo su escrito de demanda, señalan en todo momento que, en la cláusula vigésima, ¿no? del contrato en sí, solamente se señala un contrato de arbitraje institucional, mas no señalan qué institución es la que va a llevar a cabo el arbitraje, ¿no? Entonces, más o menos esa es la idea de la otra parte, ¿no? Entonces, a nosotros, a ellos señalamos que y bueno, señalan o argumentan que apoyan su idea en que hubo una conversación por WhatsApp, ¿no? Hubo una conversación por WhatsApp con un asesor legal, ¿no? El señor Esteban Quito, que es de una gerencia de la municipalidad, y ellos señalan pues que como conversaron con este señor vía WhatsApp, está claro está que el señor indica pues que no no, esa parte de la competencia como tal que nosotros señalamos es la correcta, viene a ser una propuesta, ¿no? Entonces, yo me pregunto, en todo caso, este señor vendría a ser un asesor legal de una gerencia de la municipalidad. Cuando hablamos de un contrato, ¿no? El contrato responde pues a poder afirmar tú una relación contractual en cuanto a los hechos que puedes responder tú. Esto es, que si la conversación hubiese dado entre él como persona natural, ¿no? Y de repente afirmar o algo, y bueno, basta la manifestación de voluntad para ceñirse de que es correcta el poder decir, ah, ya, oye, la competencia es tal y no esta, ¿no? Sin embargo, nos encontramos en otro caso, nos encontramos en una contratación con el Estado donde exige representación. Esto es, que este señor asesor legal, que de la gerencia, que bueno, claro, puede tener una injerencia en el contrato como tal, pero no pero no hay una representación. Esto es que la ley de contrataciones con el Estado vigente para esa época, ¿ya? Y bueno, la actual también, esto es lleno de muchos formalismos, porque estás representando a una entidad o una empresa, por decirlo así, ¿no? En el cualquiera fuese el ejemplo. La persona no puede responder en base a una obligación contractual por una empresa si no es ante los formalismos. Esto es, por ejemplo, que para que la parte demandante diga, oye, sí, la municipalidad ha aceptado que la competencia en verdad va a ser el Centro de Arbitraje del Caribe y no en la PUC, tendríamos que, la parte demandante tendría que haber probado que efectivamente esa representación es eficaz. Se puede dar a través de, no sé, una adenda, alguno. De repente, si lo hubiese hecho de repente el gerente general o el mismo alcalde, quienes tengan facultades de representación explícitas a través de poder específico, ¿no? Que justamente requiere estas formalidades, podríamos hablar de un reconocimiento de una obligación contractual, ¿no? Podría ser, pero no es el caso. Este señor es un asesor legal, entonces digamos que tendría una falta de legitimidad, ¿no? Porque cómo yo voy a tomar o asumir de que, ah, oye, sí, la competencia es esto porque tu asesor legal me lo hizo. Oye, pero el asesor legal, ¿en qué momento yo le he dado poder o en qué momento él se ha tomado las atribuciones de decidir cuál es la competencia o no de algo? Si no soy yo la propia municipalidad que te debo decirlo a través de un documento meramente formal, ¿no? Dos, señalan, ¿no? Que se nos ha notificado, ¿no? A través de que se ingerió por parte de la parte demandante, que señala en todo momento que el arbitraje solamente es institucional, más no señala, en todo momento su demanda, estoy leyendo, de que el arbitraje sea por el SIAC, es lo que dicen ellos, ¿no? Entonces, pero dicen, oye, yo reafirmo esta competencia del Centro de Arbitraje Caribeño porque yo te envío una carta notarial, ¿no? Pero nosotros en ningún momento hemos sido notificados. Es más, nosotros en ningún momento se señala en el caso de que a dónde ha sido notificado para que esta comunicación, digamos, pueda tener eficacia y podría decirse que estamos ante una aceptación tácita de la competencia, ¿no? Porque señala, sí, sí notificado, pero ¿dónde? ¿Al domicilio contractual? ¿Al domicilio real? ¿Al domicilio fiscal? No sabemos finalmente a dónde ha sido notificado como para que esto pueda tener sus efectos y podamos hablar, perdón, de una aceptación tácita de la municipalidad que haya aceptado esta competencia, ¿no? Porque finalmente, como lo señala bien en el ejemplo, en su numeral, me parece 40, sí, claro está, el anexo que nosotros creemos que es parte de cita la competencia, ¿no? Como tal, es parte íntegra del contrato. No es
no es no es un tema antes, no es un tema anterior, no es un tema, no es un tema anterior, sino es parte íntegra del contrato. Entonces, al ser parte íntegra del contrato, este, se debe de tomar como tal, porque si, como ellos lo dicen, ha señalado el arbitraje institucional, pero no se ha especificado bajo cuál es la institución que va a llevar al arbitraje, entonces se debe tomar la del anexo, pues, porque el anexo es parte íntegra del contrato. En lo que respecta, bueno, creo que ya corto ahí, ya lo diré lo que resta en ¿no? En la réplica, porque me parece que ya acabó mi tiempo. Eh, Honorables miembros de la mesa, se menciona de que la parte demandada ha hecho uso de los 8 minutos, 7 minutos con 36 segundos. Correspondería ahora con su venia, señor presidente, pasar a la parte demandante, el equipo de la UNSA. Estimados del equipo de la UNSA, a su palabra le tomaremos el tiempo. Señores árbitros, este arbitraje no nace del capricho, sino de un compromiso. Y si hoy estamos aquí, es porque el contrato escribió esta escena mucho antes que las partes. Estimados miembros del Tribunal Arbitral, tengan ustedes muy buenos días. Mi nombre es César Humberto Quispecaira y vengo con el firme propósito de solicitar que se declare infundada la excepción de incompetencia presentada por la parte contraria. Ahora pasaré a desarrollar mi primer argumento, el único que ha propuesto la parte contraria. La propuesta del centro arbitral del instructivo no es vinculante, señores árbitros. La entidad sostiene que el CAIC es incompetente ya que el centro arbitral designado sería el CARPUC contenido en el instructivo. Señores árbitros, esto es totalmente incorrecto. En primer lugar, el instructivo como anexo del contrato contiene una redacción clara, que la podemos ver en la tercera página de las aclaraciones del caso, donde al dar lectura de la cláusula arbitral se aprecia el verbo propone, cuando se hace referencia al CARPUC. Según la Real Academia Española, el término propone hace referencia a una sugerencia, por lo que mi representada en este caso no puede hacer una interpretación diferente a lo que la entidad consignó en el instructivo. Asimismo, en el expediente 133-2021, resuelto por la Segunda Sala Civil Comercial de Lima, indica que las cláusulas arbitrales contenidas en documentos externos al contrato deben contener una redacción fiel a la voluntad de quien redacta el mismo. Señores árbitros, si es que mi representada aceptara que el CARPUC, en este caso, es el centro arbitral designado como la firma fehacientemente de la contraparte, estaríamos incurriendo en una interpretación peligrosa, ya que no podemos cambiar la intención de sugerencia que tuvo la entidad a una de vinculación. Y en segundo lugar, señores árbitros, recordemos dos cosas. Primero, el contrato indicaba en su cláusula 20ª que el arbitraje sería institucional. Y segundo, el inciso 5 del artículo 7 de la ley de arbitraje indica que los arbitrajes en donde intervenga el Estado y supere las 10 UITs son institucionales. Por lo que mi representada, al acudir al CAIC, lo único que hace es cumplir con la ley y el contrato. Como segunda parte de lo que ha alegado la parte de la entidad, afirma que le hemos puesto de manera arbitraria, le hemos impuesto un centro arbitral. Señores árbitros, la cláusula arbitral suscrita entre las partes estableció de forma expresa y categórica que cualquier controversia sería resuelta mediante arbitraje institucional, no judicial, no ad hoc, sino institucional. Esa sola declaración genera efectos jurídicos obligatorios y cobra vida cuando alguna de las partes acude a un centro arbitral para activar el arbitraje. El hecho de que la cláusula no contenga una designación expresa de un centro arbitral no convierte al convenio en nulo, ni tampoco le resta obligatoriedad, sino que deben completarse esos vacíos para poder garantizar un acceso a la justicia. ¿Y cómo hace eso? ¿Cómo hacemos eso? Lo hacemos a la luz de la práctica arbitral y a la luz del principio pro árbitro. En este caso, el profesor Javier de Belaunde nos va a señalar que este principio señala que ante vacíos de cláusulas de solución de controversias, estas situaciones deben superarse, tomando en cuenta la verdadera intención y voluntad de las partes. Y en este caso, la voluntad de las partes fue someterse a un arbitraje institucional. Por tanto,
Ante la omisión de una institución específica, mi representada actúa razonablemente, señores árbitros, al elegir un centro reconocido, de reconocido prestigio y solvencia técnica como es el CAIC, sin restringir, sin cercenar derecho alguno de la contraparte. Esta elección, señores árbitros, no es una imposición, sino es una concreción necesaria y coherente con la voluntad arbitral asumida por ambas partes. El Tribunal Constitucional apoya esta posición que sostenemos en el expediente 1593-2021, en donde señala que el arbitraje es equivalente jurisdiccional y forma parte del derecho al acceso a la justicia. Señores árbitros, mi representada en ningún momento ha impuesto un centro, solo ha dado cumplimiento al convenio arbitral. Señores árbitros, como última parte de lo que la contraparte ha alegado es que la conversación de WhatsApp sería un motivo para que, en este caso, se pudiera modificar el contrato para poder llevar a cabo una adenda al contrato y consignar que el CAIC estaría expresamente consignado el contrato, lo cual en ningún momento, señores árbitros, hemos alegado. En este caso, la conversación de WhatsApp debe dársele un valor aparte, que no tiene valor alguno dentro o el poder suficiente para poder modificar alguna parte del contrato, debido a que esta comunicación se dio tiempo después de la firma del contrato. Y recordemos, señores árbitros, que en el decreto legislativo 1362 establece un procedimiento específico para poder modificar el contrato. Y en este caso, una mera conversación de WhatsApp no va a poder hacer eso. Por tanto, la cláusula arbitral, al señalar que el arbitraje es institucional y nosotros al haberlo activado ante el CAIC, estamos ejerciendo nuestro pleno derecho acorde a ley. Señores árbitros, mi representada en ningún momento impone un centro a la contraparte. Hemos demostrado entonces, señores árbitros, que el trato directo no que en este caso, que el CARPUC no es vinculante para esta parte y que el CAIC es el competente. Y respecto al tema de la recusación que la parte contraria iba a plantear, no nos vamos a pronunciar, ya que dentro de la alegación hecha por la contraparte no ha mencionado ningún argumento. Por tales motivos, señores árbitros, corresponde declarar infundada la excepción de incompetencia planteada por la parte contraria. Porque negar la competencia al CAIC es negar el camino que el propio contrato ha abierto. Muchas gracias, señores árbitros. Muchísimas gracias por su participación, doctor. Pasaríamos a lo que vendría a ser la sección de la réplica por un tiempo de 2 minutos. Ante ello, se deja constancia a la mesa arbitral que el equipo USIL, al haber hecho el tiempo de 8 minutos, solamente 7 minutos con 36 segundos, tendrían 38 segundos que podrían utilizarlo siempre y cuando lo soliciten a la mesa arbitral. Por otro lado, el equipo del ex arbitri de la UNSA de los 8 minutos, solamente utilizó 6 minutos con 15 segundos, por lo cual tendrían un tiempo de 1 minuto con 51 segundos que podrían utilizarlo siempre y cuando lo soliciten a la mesa arbitral. A continuación, pasaremos a la sección de réplica por parte del demandado. Estimado doctor Roberto Carlos, a su palabra se le tomará el tiempo de 2 minutos. Lo escuchamos. Solicito al tribunal arbitral, por favor, hacer uso del excedente, ¿no? Perdón, del saldo, ¿no? Restante de los segundos que me quedan. Resumiendo y terminando esta idea, porque son las cosas que se hemos planteado, ha sido esta, la excepción de competencia y la recusación. No me pronuncié en la recusación, ahora lo voy a hacer. Pero solamente para cerrar la idea, el doctor de la UNSA señaló que no es válido la conversación de WhatsApp, pero sí ese es prácticamente esa es su defensa en su escrito, ¿no? Eso es lo que lleva finalmente a considerar ellos que le da la aceptación de que nosotros estamos sometidos a la competencia que ellos han señalado, ¿no? Bueno, se está en todo caso contradiciendo. Para resumir, en la jurisprudencia tenemos que, en el caso de que, por ejemplo, y acá no estamos discutiendo si hay arbitraje o no hay arbitraje, estamos discutiendo la competencia. ¿Qué institución es la que debe llevar este arbitraje? Sobre eso, como no se ha señalado, porque es su propio escrito que dice que no se ha señalado una institución, está la resolución 491-2017, la 670-2009, la 126-2016, que como tal, en el caso de anexos, ¿no? Porque señalamos otra vez, el numeral número 40 del caso señala que el anexo forma parte íntegra
del contrato firmado. Esto es que de repente, como ellos dicen, el convenio no señalaba un arbitraje institucional, sí lo señala el anexo. Entonces sometemos a lo que señala el anexo. Ahora, respondiendo al otro, ¿no? Nuestra recusación, porque este árbitro, pues bueno, tiene interés con las partes. No es una parte de, ¿ya? Pero tiene interés, ¿ya? Y tiene una relación. ¿Ya? Ahora, ellos en su escrito todo el rato se basan, oye, no, pero solamente, ¿sabes qué? Se puede recusar cuando el árbitro tiene interés, tiene una relación con la parte. Voy a citar lo que ellos mismos han citado en su escrito. Dice, a su vez, José Carlos Fernández Rosa, citado también por el OCE, sostiene, la imparcialidad, que es lo que se cuestiona, ¿no? Se configura una noción de carácter subjetivo de muy difícil precisión, pues se refiere a una determinada actitud mental que comporta la ausencia, preferencia hacia una parte de las arbitrajes o hacia el asunto particular. Si la imparcialidad es una predisposición del espíritu, la independencia, ojo aquí, es una situación de carácter objetivo, mucho más fácil de precisar, pues se desprende de la existencia de vínculo de los árbitros con las partes o con las personas estrechamente vinculadas a esto. O sea, no es solamente con las partes, ellos lo señalan, ¿ah? O a la controversia. Y dice, ya sea en relaciones de naturaleza personal, social, económica. Económica. Justo ahí vamos, porque justo la recusación se basa en de que dos cosas. La empresa esta que está financiando, que no no está prohibido Tiempo financiar, y lo cumplido, dice. señor abogado. Muchísimas gracias por su participación. A Ok. continuación pasaremos con la dúplica del doctor César Humberto Quispe. Doctor, por la regla del principio de igualdad de armas, ¿solicitaría usted a la mesa arbitral hacer uso de 1 minuto con 51 segundos para su dúplica de 2 minutos? Sí, estimado tribunal, solicito se puede agregar ese tiempo para otorgar mi dúplica. Con su venia, estimado presidente, ¿se aprobaría el uso de 3 minutos con 51 segundos para el equipo, para esta sección? Sí, por supuesto, no hay ningún problema. Perfecto. Estimado doctor César Humberto Quispe, a su palabra se le correrá el tiempo de 3 minutos con 51 segundos. Lo escuchamos. Correcto. Muchísimas gracias. La contraparte ha alegado que dentro de nuestra argumentación sostenemos que la cláusula vigésima relativa a solución de controversias contenida en el contrato no contendría que el arbitraje es institucional. Pero en este caso, permitámosle aclarar ese detalle con la mera lectura de la cláusula vigésima contenida en el contrato, la cual menciona que va a ser institucional y lo menciona dentro de su cuarto párrafo. Cualquier controversia será realizada mediante arbitraje de derecho institucional. Por tanto, dejamos constancia de que el contrato, en su cláusula vigésima, sí menciona que es institucional. Y también lo menciona la cláusula contenida en el instructivo. Ahora, como segundo punto, la parte contraria alegó que, en este caso, la empresa de presta financiamiento y el árbitro Edward Joseph podrían crear un conflicto de interés que pudiera afectar la independencia y la imparcialidad. Pero en este caso, señores árbitros, la parte contraria no hace ver un detalle que es sumamente importante. La calidad con la que te presto financiamiento se encuentra dentro de los hechos del caso. Recordemos, señores árbitros, que dentro de la práctica arbitral, cuando recurrimos a poder pagar costos arbitrales o cuando queremos recurrir a un proceso judicial, es muy común solicitar préstamos para poder costearnos esos gastos. Y en este caso, Te Presto Financiamiento es un mero prestamista que no tiene ningún interés en el resultado del proceso. Señores árbitros, debemos dejar en claro que la única manera en que se pudiera afectar la independencia y también la imparcialidad del presente proceso arbitral sería si estuviéramos ante la figura de un tercero financiador. Y en este caso, de los hechos del caso y de todas las aclaraciones, no se hace presente o no se detalla de si evidentemente se trata de un tercero financiador. Hay que hacer una precisión muy importante sobre lo que es el tercero financiador. El tercero financiador se trata de aquella empresa, persona jurídica, que financia un proceso arbitral a una de las partes procesales con el fin de esperar un retorno del dinero que invierte en esa parte procesal, dependiendo esto del resultado favorable del proceso. En este caso, la parte contraria solo alega esta vinculación, pero no precisa si es la calidad de esta empresa, si es un tercero financiador o es un mero prestamista. Y en este caso, esta representación afirma que se trata de un mero prestamista. Y lo sustentamos con el hecho número 39 del caso, el cual menciona
en este caso CAINSAC, al no contar con capitales, recurre a la empresa de presta financiamiento. Si la parte contraria quisiera hablar de un tercero financiador, tendría que hacerlo con ese elemento característico que es del tercero financiador o más conocido como third party funding. Y su elemento característico es que muy aparte de que invierte un capital para custodiar los costos arbitrales de esa parte procesal, tiene que desplegar acciones para poder saber la probabilidad de éxito del proceso arbitral. Y en este caso, de ninguno de los hechos del caso se menciona alguna de estas gestiones desplegadas por Te Presto Financiamiento. Por tanto, es erróneo es insustentable que la parte contraria pretenda afirmar que estamos ante un tercero financiador que pudiera generar un conflicto de interés y así esto afectar la independencia e imparcialidad. Ahora, respecto a un punto que mencionó, la parte contraria alega que las conversaciones de WhatsApp son un argumento nuestro y en este caso lo negamos categóricamente. Las conversaciones de WhatsApp únicamente serían una muestra de la voluntad de mi representada, más no una muestra que pudiera modificar el contrato. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Tiempo concluido. A continuación, con la venia del señor presidente en la mesa arbitral, daríamos inicio a la ronda de preguntas correspondiente a la sección de jurisdicción. Estimado presidente, a su palabra daríamos inicio con la ronda de preguntas. Sí, muchas gracias, Diego. A mis coárbitros, la doctora Arango, la doctora Camarena, si es que alguna tiene alguna pregunta respecto de esta parte de la jurisdicción. Sí, por mi parte, sí. A ver, respecto a la parte demandada, quisiera hacer unas preguntas respecto a cuál es la legislación aplicable al presente caso. Bueno, la legislación aplicable al presente caso, tenemos la antigua ley, porque ya no rige esa, la ley 26850, ¿no? Como, digámoslo así, como legislación aplicable madre, y bueno, la legislación de la asociación pública-privada, ¿no? Que, son las dos legislaciones aplicables. En un primer momento, ¿no? Como, como primera opción, digamos, es la legislación de la ley, de aplicación de públicas privadas, de asociaciones públicas privadas, perdón, que es el decreto legislativo, perdón, es el decreto legislativo número 1012, ¿no? Y bueno, las contrataciones la ley de contrataciones del Estado que regía para aquel momento, que es la 30 es 225, ¿no? Ajá, porque hablamos de que el convenio se firmó el 3 de enero del 2023, perdón. 3 de enero del 2023. Ujú. Ok, entonces en este caso se aplica la ley de contrataciones del Estado. Ujú. Sí, claro, primero asociaciones públicas privadas y la ley de contrataciones como el Estado, ¿no? Ujú. Ya, ¿cuál es su posición respecto a la existencia de este instructivo para concesionarios y proveedores respecto a las condiciones que establecen en cuanto a la cláusula arbitral en este documento versus lo establecido en la cláusula 20ª del contrato relacionada a la solución de controversias? Para usted, ¿cuál es el criterio que uno como tribunal debería seguir para aplicar las condiciones pactadas por ambas partes en estos documentos? ¿Y cuál sería, en tal caso, la naturaleza contractual de este instructivo para concesionarias y proveedores? A ver, este instructivo, entiéndase que está dado por defecto, ¿no? ¿No? Entonces, esto señala el ejemplo que está íntegro al contrato, no es un parte de una negociación ni nada. El ejemplo es bien, el caso es en su numeral número 40, dice que esto está íntegro al contrato, ¿no? Ahora, guiándonos por, voy a citar doctrina, ¿no? Manuel Puente y Lavalle, en su Tratado de los Contratos, señala que en la contratación pública los anexos y documentos integrados al contrato, aun cuando no estén en la cláusula principal, como es en el caso, ¿no? Forman parte del contenido normativo contractual, salvo disposición expresa en contrato. Ojo que yo me estoy sumiendo en lo que señala el escrito de demanda de la parte de UNSA, del ex arbitri. Para ellos conciben de que el arbitraje es institucional, claramente, pero ellos también señalan de que en el mismo convenio, ¿no? No se ha definido qué institución tiene la competencia. Es lo que ellos dicen, ojo, ¿no? Entonces, bajo ese criterio, yo señalo, si ellos no han definido, y bueno,
la doctrina me está diciendo de que la parte de los anexos, ¿no? Me está diciendo que los anexos íntegros o documentos íntegros al contrato forman parte también de la parte normativa. Esto es que, ¿entiendes así? De que si la parte principal te dice, oye, hay convenio arbitral, el arbitraje es institucional, pero no te define qué institución lo va a llevar, pero si el anexo que está íntegro al contrato te dice que el CARPUC es donde se va a llevar, entonces a eso nos debemos someter, porque finalmente el anexo forma parte del contrato y el contrato es lo que ha sido firmado, ¿no? Entonces, bajo ese lineamiento, es por eso nosotros que defendemos que el Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú es la competencia que se debe dar, ¿no? Y es por eso que debe ser declarada, fundada nuestra excepción, ¿no? Y en relación a ello, en cuanto a lo que usted comenta, que en ese instructivo hubo una propuesta por parte de la entidad respecto a este centro institucional, la contraparte indicó que hay una carta que se ha enviado el 17 de marzo del 2023 en las cuales ellos niegan esa propuesta. Entonces, ¿cuál es su comentario respecto a ese argumento? Y claro, nosotros habíamos señalado y que justamente no tomamos conocimiento que ellos dicen haber señalado, ¿no? A través de carta notarial, pero no se especifica porque ellos dicen, ¿no? Oye, se notificó en tal fecha, pero ¿se notificó a dónde? ¿Al domicilio contractual? ¿Al domicilio real? Ah, si finalmente nosotros no hemos tomado conocimiento de esa carta notarial donde se exprese la voluntad de estas personas de tener la negativa de no llevarlo en la PUC, como se señaló en el anexo, ¿no? E incluso, miren, incluso teniendo ya siendo haber notificado, imaginemos que sí, nos notificaron, ¿no? Nosotros no podemos hacer pues eh, nosotros no podemos hacer una aceptación tácita, ¿no? Porque ellos dicen en su demanda, dice, oye, ya no te han notificado y hay una aceptación tácita, ¿no? Porque no más contestado la carta notarial. Ya, pero señores, esto es contrataciones con el Estado, esto es mero formalismo. Yo no puedo decir, oye, hay una aceptación tácita. Todo es a través de adendas, todo es a través de, ¿no? De formalismos, de oficios, ¿no? De comunicaciones, que siguen un parámetro bastante formal, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, porque esto no es un contrato cualquiera, ¿no? ¿No? Entonces, yo no puedo decir ok, como yo no te respondí la carta, yo ya asumo que en verdad sí tomaste, pues, la competencia y la competencia va a ser el Centro de Arbitraje Caribeño, ¿no? No, en lo absoluto. Y como señalo, no hemos tomado conocimiento. Si bien ahí dice ese notificado, pero no nos señala a qué domicilio, ¿no? Finalmente. Entonces, nosotros no hemos tomado conocimiento, ¿no? Ujú. Ok, y respecto a el procedimiento establecido en esta cláusula arbitral respecto al inicio del trato directo, ¿la contraparte inició o inició el trato directo? Perdón, perdón. ¿La contraparte inició o no inició la fase del trato directo para iniciar previamente este arbitraje? No, si bien bueno, es finalmente, bueno, a ver, las partes se someten a arbitraje, ¿no? Dice en la ley de contrataciones con el Estado, incluso es vigente para la época del contrato, señala, ¿no? Oye, pueden irse, cuando hay una controversia, pueden irse a conciliación o arbitraje. En este caso fue el arbitraje, ¿no? Ahora, la pregunta del millón es, ¿hubo trato directo para solucionar antes de irnos al arbitraje? ¿Pudieron haber mandado una carta notarial para poder ver si podíamos solucionar esto? No, no, no hubo trato directo. ¿Podían conciliar? Sí, finalmente sí, ¿no? Pese a que hay convenio arbitral, podríamos conciliar sobre algo que se puede debatir, ¿no? Para evitar, porque finalmente el arbitraje, ¿no? Ocupa, pues el arbitraje, bueno, la conciliación es autocompositivo y el arbitraje es heterocompositivo. El arbitraje ocupa como un último ratio, ¿no? Ocupa como tal cual fuese una demanda, ¿no? Antes tú de demandar en un proceso civil, ¿qué tienes que hacer? Tienes que conciliar, ¿no? Oye, porque si no se te declara improcedente por falta de interés. Entonces, lo mismo, ¿no? No hubo este trato directo, no hubo una llegada, oye, ¿sabes qué? Vamos a hablarlo, de repente te mando una carta notarial, oye, te voy a resolver el contrato por esto, ¿no? Sí, oye, no hubo esa parte, tampoco no hubo una invitación a conciliar, entonces, no, nosotros ya pues decidimos, eh, resolver el contrato, ¿no? Finalmente, por la
por la imposibilidad de libre tránsito también, pues, ¿no? Que ellos habían aplicado en cuanto estaban cobrando peaje, cuando aún ni siquiera se habían iniciado las obras, ¿no? Que finalmente, pues, no solamente atacan los intereses de la municipalidad, porque la municipalidad tiene intereses conexos a la sociedad, ¿no? Entonces, finalmente es un daño a la sociedad, ¿no? Esto de cobrar peaje sin haber ejecutado la obra, ¿no? Me preguntaba porque en la cláusula 20ª establece expresamente que para iniciar de manera previa el arbitraje se tiene que recurrir al trato directo. Entonces, si usted indica que la contraparte no lo ha iniciado, ¿no es cierto? Y en este arbitraje tampoco usted lo ha objetado, ¿no habría un consentimiento tácito de esta modificación de este convenio? No, sentiría que no, porque finalmente el trato directo no quiere decir de que, de que finalmente vamos a llegar a un acuerdo, ¿no? Finalmente, habiendo trato directo, de todas maneras igual se podía dar el arbitraje, ¿no? Pero en la cláusula dice que es una condición y ustedes han acordado ello. O sea, Como, ¿cuál es la interpretación que ustedes lo han efectuado a ese primer párrafo de la cláusula arbitral? como una condición, el trato directo antes de ir al arbitraje no genera, pues, en estricto una, no sé, una imposibilidad del arbitraje, ¿no? La condición esta del trato directo es una posibilidad de poder solucionar las cosas, más no una imposibilidad de poder demandar arbitraje, ¿no? A nuestra interpretación. Ok. O para ustedes, la última pregunta para la parte demandada, sí es que consideran que lo establecido en este instructivo se superpone a lo establecido en la cláusula arbitral del contrato, en esta cláusula 20ª, considerando que establece claramente en este instructivo que no se debe ir a la fase de trato directo. Sí, porque finalmente el anexo, como ya señalé en la doctrina citada de Puente y Lavalle, ¿no? Es una parte íntegra del contrato, ¿no? Y como ya he señalado, esta condición no resulta una imposibilidad del arbitraje, ¿no? Entonces, en todo caso, nos vemos un escenario de eh, una fase previa de como una especie de preconciliación, ¿no? Si podemos llegar a un acuerdo, bien, pero si no, no estás imposibilitado a arbitraje, ¿no? O sea, finalmente, incluso no habiendo así este trato directo, la ley señala de que en caso de solución de controversia, justamente como lo mencionó incluso la parte, ¿no? Se debe ir a arbitraje o conciliación y arbitraje es lo decidido, ¿no? Entonces no habría ningún detalle en cuanto a eso, ¿no? Ok, muchas gracias. Dos preguntas para la parte demandante. Lo mismo respecto a, ¿se presentó o no se presentó esta carta que ustedes mencionan en marzo del 2023 en cuanto a la propuesta del centro de arbitraje en la que ustedes niegan y rechazan esta propuesta? Sí, efectivamente se ha presentado esa carta, pero tenemos que hacer una precisión. Esta carta, independientemente de si se consignó dentro de ella que una voluntad de las partes era que el CARPUC quedaba en una mera propuesta y que el CAIC iba a ser el competente, esta conversación contenida en esta carta no tiene la fuerza suficiente para poder modificar el contrato y en específico la cláusula 20ª que habla sobre el tema de la solución de controversias en donde se pactó el arbitraje institucional. Respecto a las modificaciones en la cláusula arbitral, usted señala que no es dable hacer modificaciones de las condiciones de la cláusula arbitral mediante cartas, entre las comunicaciones diversas entre las partes mediante cartas. Eso es correcto, y en este caso vamos a remitirnos al artículo 134 del Decreto Legislativo 1362, donde expresamente va a indicar que las modificaciones contractuales que se quieran hacer al contrato de concesión, como es en el presente caso, no se pueden hacer hasta después de transcurridos 3 años a partir de la firma del contrato. Recordemos, la fecha de suscripción del contrato es el 13 de enero del 2023 y la remisión de esta carta es el 17 de marzo de 2023. Esto significa que no es sino hasta el año 2026 que se pudiera recién hacer una modificación contractual y así poder modificar esta cláusula 20ª.
en tanto esta conversación hasta el momento no tendría alguna fuerza suficiente para poder modificar el contrato. Y en relación a tu pregunta, ¿cuáles son los principios o las características esenciales de un convenio arbitral? En este caso, el convenio arbitral se rige por los principios contenidos en el proceso arbitral peruano. Y en este caso va a ser el principio pro arbitri, el principio también de arbitrabilidad, que en este caso se hace presente también, el principio también de interpretación sistemática, como lo llama Carlos Pizarro dentro del proceso arbitral que indica. Esos serían los tres principios bajo los cuales tendría que regirse una cláusula arbitral. ¿Y no también sería el principio de separabilidad, autonomía de este convenio arbitral? Al margen de lo que sucede es que me comentas de que no se puede modificar mediante cartas los alcances de un convenio arbitral, porque de acuerdo a la norma que tú has citado, establecen que las modificaciones se tienen que hacer después de 3 años mediante adenda. Pero recordemos que la cláusula arbitral es independiente del contrato. Entonces, también el convenio arbitral se rige por un principio de separabilidad. Entonces, ¿cuál es el criterio respecto a este principio? ¿No es posible acaso que las partes modifiquen los alcances de este convenio a través de cartas? Correcto. En ese caso, señor árbitro, tenemos que hacer una precisión. El principio de separabilidad del convenio arbitral Ujú. apunta a que cuando se hay una situación en donde el contrato se haya finalizado, haya caducado por algún motivo, esta cláusula arbitral pueda ser vigente y pueda seguir, entre comillas, viva para poder someter las controversias que deriven de esa situación inicial. Ahora, como segundo punto, respecto a si esto pudo haber sido modificado o no por esa conversación de WhatsApp, entendiendo que la cláusula arbitral se rige por este principio de separabilidad, tendríamos que entender que para poder llegar a un acuerdo respecto a eso, hay una manera de aprobar. Y en este caso, quien hizo la comunicación fue el asesor legal de la municipalidad. Tenemos que hacer la precisión que si recurrimos a la Ley Orgánica de Municipalidades, quienes tienen potestad para modificar contratos, en su artículo 9, sería el Consejo Municipal, ya que es a raíz de su aprobación que puedan acordarse las modificaciones. Y una modificación, en este caso, sería la del convenio arbitral, si es que el caso se quisiera plantear. Y también a raíz, teniendo en cuenta que la alcaldesa ejerce una representación legal. Y en este caso, el asesor legal evidentemente forma parte de la estructura jerárquica de la municipalidad, pero no cuenta con la capacidad decisoria para poder modificar el contrato y en ese extremo del convenio arbitral. Ok. Y respecto a la propuesta que existe en este instructivo, ¿ustedes no consideran que al formar parte del contrato no debería ser considerado por parte de ustedes para iniciar el arbitraje ante el al Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú? En este caso, somos de la posición que nos regimos a la literalidad de esta cláusula contenida en el instructivo, debido a que si la verdadera voluntad de la entidad fue consignar el CARPU como una mera propuesta, teniendo en cuenta que nuestra representada pudo haber o no aceptado esa propuesta, tenemos que regir y respetar la decisión que tomó la entidad. No podemos hacer una interpretación y referirla de una sugerencia a una de vinculación. Es por ello que nosotros y mi representada tomó la decisión de no acudir a esa propuesta y no prestar atención a esa propuesta, sino recurrir al CAI, que a nuestra consideración cumpliría con las expectativas de idoneidad que nosotros requerimos. Ok, muchas gracias. Eso es todo por mi parte, señor presidente. Perfecto, Cintia. Eh, Doctora Camarena, sus preguntas, por favor. Sí, Le agradecería ser muy concisa y precisa con sí, sí, sí. sobre todo por un tema de tiempo, ¿sí? Por favor. Gracias. Sí, listo, gracias, presidente. Sí, tengo solamente dos preguntas para cada uno y voy a ser bien específica. Para la parte demandada, ¿qué valor jurídico ustedes le atribuyen a este uso del término la entidad propone en el instructivo, en ese instructivo para concesionarias y proveedores? ¿Ustedes consideran que este término o este lenguaje en todo caso constituye un acuerdo vinculante entre las partes? En esa línea,
y en tanto que el contrato principal contiene una cláusula que evidentemente no menciona el CARPUC, mientras que la propuesta sí lo hace, ¿consideran que este anexo tiene fuerza obligatoria contractual y por qué? Sí, porque si bien puede ser el anexo que diga propone y podemos entender con eso, de que eh, por defecto las contrataciones de la municipalidad han sido llevadas por la PUC y eso es lo que se entiende, ¿no? Entonces se entiende que no ha habido había una falta de repente de, de legibilidad con legibilidad, perdón, de poder, poder modificar esa palabra propone, ¿no? Pero desde que ya la otra parte firma y este anexo se encuentra íntegro al contrato, ya no sería pues una propuesta. No estamos frente a una propuesta, porque desde que ya el anexo está íntegro al contrato, ya genera un carácter vinculante, pues o sea, un carácter de obligación frente a los otros, ya no sería una propuesta. De repente, y entiendes el caso, de que claro, a nosotros como municipalidad se nos puede haber traspapelado y no cambiar eso de la palabra propone, porque es, como señalo, ha sido parte de la habitualidad de la municipalidad llevar, llevar los arbitrajes a través del CARPUC. Pero desde que la parte firma, y lo bien señala el ejemplo, este anexo es parte íntegra del contrato, ya no sería una propuesta, sino sería un anexo que tiene una fuerza vinculante porque es parte íntegra del contrato, si lo vemos de un modo global, ¿no? Ujú. Ok, entonces para ustedes sí tiene, digamos, fuerza obligatoria Sí, contractual. claro. Ujú. En esa línea, y justo lo que usted menciona de que se les hubiera traspapelado y demás, ¿qué acciones concretas tomó la municipalidad después de recibir esta solicitud arbitral para preservar su derecho a cuestionar la competencia del centro arbitral? Bueno, en todo caso, tener más diligencia, ¿no? Tener más diligencia, tener más cuidado. Sobre esto nosotros, no hemos, ya a estas alturas empezado el arbitraje, no podemos tomar ninguna acción. Sin embargo, solamente ceñirnos a- al carácter vinculante del contrato, ¿no? Que esto es que el anexo forma parte del contrato, incluso por un tema de, eh, por un error de repente ortográfico, ¿no? Pero no, y que nos servirá de repente para próximos arbitrajes, tener cuidado con ello, pero a estas alturas, ¿no? Iniciado el arbitraje, solamente ceñirnos en que el carácter vinculante es esto, ¿no? Ya nos deja de ser una proposición para ser parte del contrato, ¿no? Ok, listo, muchas gracias. Y un par de preguntas para la parte demandante. Em, ¿Por qué optaron ustedes por formalizar el inicio del arbitraje ante el CAI pese a esta existencia del instructivo donde se proponía otro centro de arbitraje? El motivo principal por el cual nosotros acudimos al CAIC es en mérito de la cláusula vigésima del contrato, ya que en ella se pacta un arbitraje institucional. Y es cierto, no se consignó una designación de un centro arbitral en específico. Por tanto, en concordancia con el principio de acceso a la justicia, es que mi representada acude al CAIC para activar el arbitraje. Y en este caso lo ha hecho de tal manera, no contraviniendo ningún derecho y tampoco transgrediendo en este caso, derecho que pudiera haber tenido la entidad. Ok, entonces ustedes consideran que esta conversación de WhatsApp que se tuvo con el asesor legal de alguna forma sustituye un consentimiento expreso por parte de la entidad respecto al cambio del centro de arbitraje. No, señor árbitro, ya que consideramos que esta conversación de WhatsApp no tiene la fuerza necesaria y tampoco ha pasado por un procedimiento adecuado para poder modificar esta cláusula vigésima respecto al extremo del centro arbitral. Y aquí tenemos que hacer una precisión. Respecto a esa conversación de WhatsApp y también respecto del instructivo y la cláusula que contiene, el término propone que se consigna ahí ya ha sido analizado. Y en este caso, Gerardo Eto Bardales, haciendo un análisis del contrato número 01-2018 del Ministerio de Transportes, donde, al igual que en el caso presente, se consignaba la palabra propone en la cláusula vigésima de solución de controversias, donde se proponía también al CARPUC. Y del análisis realizado por Gerardo de Tobardales nos indica que en este caso tenemos que atender esto como una mera sugerencia.
Por tanto, entender que el CARPUC, con la firma del contrato, se convirtió en el centro arbitral designado con un elemento de vinculación, sería una actitud peligrosa y también una interpretación muy irresponsable de mi representada, ya que no podemos cambiar la voluntad que la entidad mostró a la firma del contrato. Ok, de acuerdo, me queda claro. Muchas gracias. Esas son mis preguntas, presidente. Perfecto, doctora Camarena. Eh, yo básicamente quería hacerle una consulta a la municipalidad. Ujú. Y en lo que me quiero centrar es justamente eh, para, para deducir su excepción, ustedes toman como, justamente lo decían mis coárbitros, el tema de la propuesta como algo obligatorio para ir al CARPUC. Sí, correcto. Ujú, porque es parte íntegra del contrato. Ujú. Ya. Y respecto a esta propuesta, ustedes no analizaron que podría ser una sugerencia y en todo caso que finalmente no implicaba la obligatoriedad de ir al CARPUC. No, porque el anexo ha sido parte íntegra del contrato, ¿no? Entonces, no ya como yo señalé anteriormente, el hecho de que de repente en el propio anexo como tal, el documento aislado, ¿no? No fuera del contrato, sino lleva la parte propone, pues un error, digamos, una poca diligencia, pero no exime de que no sea parte íntegra del contrato, porque el hecho de que un anexo esté ahí como parte del contrato, y entiéndase que la parte también ha leído esto, entonces al firmar, no solamente firma por el documento, sino firma por los anexos, ¿no? Que motivan, ¿no? Em, em, o forman parte íntegra del contrato, ¿no? El contrato no solamente es el documento, sino es el documento, los anexos y todo lo que conlleva esto. Entonces, eh, como señalaba anteriormente, ¿no? La proposición podía ser de repente en una fase precontactual. Desde que se firmó y este anexo está dentro del contrato, ya no se puede tomar como una proposición, sino como parte del contrato y adquiere pues un carácter, una fuerza vinculante, ¿no? Obligacional, definitivamente. Muchas gracias, doctor Limas. Para el doctor César Humberto de Caminos de Infraestructura, y básicamente para tener en claro, justamente el haberse ido al centro de arbitraje donde hoy se está ventilando este procedimiento, determinaron que el centro de arbitraje caribeño, eh, ¿por qué ustedes dicen o por qué determinan que en su demanda que les da mayor confianza, más que el CARPUC? En qué basan esta decisión para venir aquí al centro caribeño? Teniendo en consideración, y con esto termino mi pregunta, que finalmente eh, quienes decidimos sobre la cuestión de fondo, la controversia, finalmente somos nosotros los árbitros y no el centro. Ah, ¿por qué se refieren a este tema de confianza? Correcto, señor árbitro. En este caso nos vamos a remitir al hecho número 40 del caso, en donde se menciona dentro de la conversación de WhatsApp que el Centro de Arbitraje Internacional Caribeño nos da más confianza. Y efectivamente nos da más confianza, ya que dentro de las consideraciones que tuvo mi representada para elegir a ese centro arbitral, tuvo en cuenta el tema económico, tuvo en cuenta la gestión de los procesos arbitrales que lleva a cabo el Centro de Arbitraje Internacional Caribeño, y es por ello que en base a esos extremos y esos elementos es que mi representada acude a este arbitraje, teniendo en cuenta que también el tema de los gastos que iba a emplear mi representada tuvo en cuenta ese elemento para poder acudir al CAIC.
eh, tenemos entendido que dentro del hecho número 39 del caso, mi representada pues no contaba con fondos. Y al no contar con fondos, evidentemente, va a acudir al centro de arbitraje en donde mejor se acomode las posibilidades de ingreso que tenga. En este caso, los obtuvo a través de un préstamo. Es por esas consideraciones que mi representada toma la decisión de apuntar por el CAIC y no por el CARPUC. Perfecto, señor. Eh, de mi parte, ya no tengo más preguntas. Mis coárbitros tampoco. Perfecto. No. Entonces, Diego, te voy a agradecer que se tome el tiempo correspondiente para que expongan sus argumentos respecto de la cuestión de fondo. Perfecto, estimado doctor. Con su venia, a continuación daremos inicio a la sección de fondo. Comenzaría para esta cuestión la parte demandante. Correspondería al doctor Raúl Huarcayo, del ex Arbitriunza, por un tiempo de 8 minutos. Doctor, a su palabra lo escuchamos y le tomaremos el tiempo de 8 minutos. Muy buenos días, honorable tribunal arbitral. Mi nombre es Raúl Alejandro Guaracayo y en esta oportunidad asumo defensa de la empresa CAINSAC. Estimados árbitros, donde no hay terreno, no hay obra. Y donde no hay cumplimiento, no puede haber contrato. Antes de empezar con los argumentos sustanciales de esta demanda, voy a pasar a narrar brevemente los hechos que interesan a la misma. Con fecha 13 de enero del año 2023, mi representada suscribió un contrato de concesión con la demandada, el cual era de carácter autofinanciado. Como parte de las obligaciones de mi representada en este contrato estaba la construcción de una vía, la cual sería construida por tramos. Y a medida que esos tramos se van concluyendo, mi representada tramitaría los IRA. ¿Qué son los IRA? Son los certificados de inexistencia de restos arqueológicos, los cuales son certificados emitidos por el Ministerio de Cultura y son indispensables para que mi representada pueda continuar con la ejecución de la obra. La obra fue marchando bien, tal es así que se instaló una caseta en la entrada del distrito de Puente Selva y se empezó a cobrar el monto de 2,50 soles, monto que fue aceptado por la población. Sin embargo, ocurrió un problema. Resulta que la entidad incumplió el contrato. No entregó las áreas necesarias para la ejecución del proyecto, tal es así que parte de las áreas del objeto de la concesión le pertenecen a un privado, de nombre el Club El Dorado. Este club privado no permitió al personal del Ministerio de Cultura ni al personal de mi representada realizar la inspección necesaria para la tramitación de los IRA. Por ende, la obra se paralizó y esto trajo consecuencias graves para mi representada. Por esa razón, comunicó a la entidad la intención de elevar el monto de los peajes de 2,50 soles a 5 soles y la entidad asintió esta comunicación. Sin embargo, esto produjo protestas sociales en la población y estas protestas ocasionaron daños en la infraestructura de la obra. No bastando con ello, estimados árbitros, con fecha 15 de diciembre del año 2024, un arqueólogo de nombre Eduardo Tilla publicó un artículo en donde este encontró la localidad real del Paititi, la cual se encontraría en los predios propiedad del Club El Dorado. Ante esta situación, mi representada solicitó una ampliación de plazo y comunicó también la intención de elevar el monto de los peajes. Ante esta comunicación, la municipalidad resolvió el contrato con fecha 10 de enero del año 2025 por causales de interés público. Ante esta situación, mi representada también comunicó a la entidad la intención de resolver el contrato. Culminados ya con estos hechos, voy a pasar a sustentar los argumentos sustanciales de esta demanda. Nombraré entonces mis pretensiones. Como primera pretensión, solicitamos que se declare la nulidad de la resolución del contrato realizada por la entidad. Como segunda pretensión, solicitamos que se declare la resolución del contrato de concesión por incumplimiento atribuible a la entidad. Y como pretensión accesoria a la segunda pretensión, solicitamos que se indemnice a mi representada por los daños causados por el incumplimiento de la entidad. Ahora bien, pasaré a sustentar mi primera pretensión. Para empezar, la demandada resolvió unilateralmente el contrato de concesión por dos motivos: afectación a la libertad de tránsito y supuestos hechos de corrupción. Esta defensa sustenta que dicha resolución es nula por las siguientes razones. Para eso los invito, estimados árbitros, a observar conmigo la cláusula 15ª del contrato, penúltimo párrafo, en donde dice lo siguiente, cito: el concedente podrá terminar unilateralmente el contrato por razones de interés público,
notificando al concesionario y a los acreedores permitidos con 180 días de anticipación. Sin embargo, la demandada no cumplió con esta formalidad a las cuales las partes se suscribieron y suscribieron como una obligación, vulnerando lo pactado y vulnerando el principio del pacta sunt servanda. Por otro lado, estimados árbitros, esta defensa no puede ignorar que esta resolución fue realizada de forma arbitraria por las siguientes razones. Para empezar, el Tribunal Constitucional en el expediente 090-2004 establece lo siguiente. El interés público, como precepto o concepto indeterminado, se construye sobre la base de la motivación de las decisiones, como requisito sine qua non de la potestad discrecional de la administración, quedando excluida toda posibilidad de arbitrariedad. Bajo este precepto, la decisión de la entidad de resolver el contrato por interés público se subsume en una arbitrariedad por las siguientes razones. Primero, respecto a la vulneración de la libertad de tránsito. Estimados árbitros, el expediente 3948-2004 del Tribunal Constitucional establece lo siguiente. La libertad de tránsito puede ser ejercida en las rutas y zonas establecidas conforme a las limitaciones previstas en la legislación sobre la materia. Sin embargo, tales límites no pueden ser irrazonables o arbitrarios. En el presente caso, mi representada no realizó acciones que limiten la libertad de tránsito de forma irrazonable ni arbitraria. No fue irrazonable, ¿por qué? Porque este aumento del peaje se generó producto del incumplimiento contractual de la demandada y era necesaria para que se autofinancie esta obra. Por otro lado, no fue arbitraria porque mi representada no tomó esta decisión de forma caprichosa, sino que actuó de forma diligente y le comunicó esa intención de elevar el monto de peaje a la entidad y esta entidad pues asintió. Respecto a los supuestos actos de corrupción, estimados árbitros, el expediente 1072-2023 del Tribunal Constitucional establece que el fuero arbitral no es instancia competente para determinar la responsabilidad penal en que hubiera incurrido el inversor, porque ello solamente puede ser determinado por la judicatura penal ordinaria del país receptor. Al respecto, esta defensa considera que resolver un contrato por solo presuntos hechos de corrupción no es razón suficiente para determinar actos de corrupción existentes que afecten este contrato. Ahora ya culminando con esta primera pretensión, paso a la segunda pretensión, que se declare la resolución del contrato por incumplimiento de la entidad. Estimados árbitros, la entidad ha incumplido el contrato. En la cláusula 15ª del contrato se establecen razones por las cuales mi representada puede resolver el contrato por incumplimiento de la entidad. ¿Qué incumplió? No entregar las áreas de la concesión dentro de los plazos establecidos. Y esta obligación no solo es contractual, estimados árbitros, es una obligación legal, ya que el artículo 30.3 del Decreto Legislativo 1362 establece: es obligación de la entidad pública titular del proyecto iniciar tempranamente el proceso de saneamiento y expropiación de los predios y áreas necesarias y de respaldo para la ejecución del proyecto. Es evidente entonces que la entidad no cumplió con su obligación de entregar estas áreas y afectó gravemente a mi representado porque ésta ya no pudo ejecutar la obra. Precisamente por esta acción de incumplimiento se generó un daño a mi representada y es la razón de ser de la pretensión accesoria a esta segunda pretensión, que es que se reconozca una indemnización de daños y perjuicios de tipo patrimonial para mi representada, cuyo monto será determinado mediante un correspondiente informe pericial. Ante todo, estimados árbitros, quien no cumple no puede exigir. Quien impide la obra no puede culpar al constructor. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Raúl. Se deja constancia a la mesa que de los 8 minutos se ha utilizado únicamente 7 minutos con 37 segundos, siendo un tiempo que el tiempo restante podría utilizarlo para cualquier cuestión adicional siempre y cuando se solicite a la mesa arbitral. Serían 38 segundos lo que le correspondería. A continuación pasaríamos a los fundamentos de fondo por parte del doctor Gire Redo de la Universidad USIL. Doctor, a su palabra le tomamos el tiempo. Muchas gracias, doctor. Bueno, señores árbitros, el día de hoy comparezco en representación de la Municipalidad Provincial de Boracancha, o MPB, por la celeridad del proceso, para contestar la demanda arbitral interpuesta por CAINSAC, la cual consideramos infundada tanto en el plano procesal como en el plano sustancial. Me gustaría comenzar mencionando que los demandantes, valga la redundancia en su demanda, mencionan que la resolución del contrato no fue válida,
por nuestra parte, no fue oportuna y tampoco fue conforme a ley. Sin embargo, la MPB resolvió el contrato mediante acuerdo de Consejo Municipal del 10 de enero de 2025. Ante CAINSAC presenta una carta de resolución el 13 de enero y el 15 de enero. Esta decisión que nosotros publicamos fue motivada y adoptada en sesión oficial transmitida en vivo, cumpliendo con todos los requisitos necesarios. Nuestro fundamento legal en base a esto es el artículo 165.4 del TUO de la Ley de Contratación del Estado, aprobado por Decreto Supremo, y la cual cito: la entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. La situación en este caso era grave e irreversible. CAINSAC inició el cobro del peaje sin haber concluido obras ni tener autorización válida para hacerlo. De igual manera, afectando la movilidad y el interés público. En segundo punto, también mencionar que ellos solicitan una indemnización para restablecer el equilibrio económico y financiero, como ya mencionado anteriormente por parte de ellos, para poder resarcir el daño que supuestamente se les ha brindado. Primeramente, la parte demandada no ha invocado ni ha aprobado ningún desequilibrio económico financiero bajo los términos legales exigibles. Eso como primer punto. Fundamentalmente, nosotros como fundamento legal podemos dar lo que es el artículo número 10.3 del Decreto Legislativo 1012 de la Ley del Marco de Asociaciones Públicas y Privadas, o APP, la cual menciona, y cito, el restablecimiento del equilibrio económico-financiero será invocado únicamente en caso éste se vea significativamente afectado, exclusivamente debido a cambios en las leyes aplicables. En el caso concreto en el que estamos nosotros, no se produjo ningún cambio normativo, no se activó ningún procedimiento de evaluación técnica y no se presentó ningún informe técnico ni contable alguno. Por tanto, no procede indemnización ni reclamo económico por ningún desequilibrio, según ellos mencionan en su propia demanda. Tampoco ellos mencionan que por parte nuestra, CAINSAC no logró conseguir el CIRA o el certificado del CIRA. Incorrecto. La empresa atribuye que nosotros, o nos atribuye a nosotros la demora en el proyecto por no tener el certificado de inexistencia de restos arqueológicos o el CIRA, pero omite que esa gestión la tienen que realizar ellos y es por parte de obligación directa de ellos, no nosotros. Es más, en todo caso, si hubiesen solicitado alguna ayuda, algún documento para que nosotros como municipalidad les brindemos alguna facilidad, hubiera sido, digamos, alguna posibilidad, pero ni eso existe. En cambio, como fundamento, nosotros tenemos la resolución número 943-2023 del Tribunal de Contrataciones del Estado, la cual menciona, y cito, la gestión de permisos técnicos como el CIRA corresponde al contratista, salvo que el contrato disponga lo contrario. Y en este caso, en el contrato brindado, no existe ninguna cláusula que traslade esa responsabilidad a nosotros. Quiere decir que toda la obtención de lo que es el CIRA era por parte de CAINSAC, lo cual no fue realizada y de lo cual generó estos atrasos dentro del proceso de construcción y dentro de la obra. Ahora, ellos mencionan que los hechos alegados no eran previsibles, que no se podían tal vez pensar a futuro que esto podría pasar. Alegan como fuerza mayor las protestas sociales, el hallazgo de Paititi, que resultan improcedentes, porque nosotros usamos como fundamento lo que es la resolución 25, a ver un momento, la resolución número 2513 de 2020 del TC, del TCE, que exige al contratista profesionalismo y prevención ante conflictos sociales o situaciones del entorno. Por tanto, ratificamos que CAINSAC no adoptó medidas de mitigación ni ejecución para estas o acciones correctivas en todo caso para los sucesos presentes ante esos eventos sin siquiera cumplir con la cláusula 20ª de la solución de controversias que mencionaba hace poco. Y de igual manera, viendo que en nuestro país es muy común que, por ejemplo, haya huelgas y protestas por el tema de los peajes, por el tema de cobro de peajes, no sé, se hace como que muy extraño decir que no era algo previsible que cobrarle a las personas por usar el camino y el camino ni siquiera estaba totalmente construido, era más obvio, era muy lógico que alguna protesta o algún malestar en la población iba a haber. En conclusión, para nosotros, la municipalidad
de Huaracancha actúa de manera correcta de forma al contrato y a la ley que se firmó y pues obviamente a la jurisprudencia ya mencionada. Entonces nosotros solicitamos que se declare infundada la demanda, se reconozca la validez de la resolución que nosotros hemos dado del contrato y se imponga costas al demandante. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado participante, dejando constancia de que se ha utilizado 5 minutos, por lo cual se quedaría un tiempo de 3 minutos. A continuación, pasaremos a lo que vendría a ser la réplica por la parte demandante. Doctor César Humberto, a su palabra le contabilizamos el tiempo de 2 minutos. Sí, bueno, para precisar, soy el doctor Raúl y Doctor Raúl, perdón, doctor Raúl. me mencionó, estimado secretario, que tengo adicionalmente 38 segundos, pero previamente le solicito, por favor, al tribunal arbitral, si es que me conceden, que pueda hacer uso de estos 38 segundos restantes. Por supuesto, doctor Huaracayo, tome los minutos que le quedaron como saldo de la primera parte de su exposición. Muchísimas gracias, estimado presidente del tribunal arbitral. Perfecto, estimado doctor. A continuación daremos inicio a la exposición del doctor Raúl en los fundamentos de fondo por un tiempo de 2 minutos con 38 segundos. Doctor, lo escuchamos en su réplica. A su palabra le tomamos el tiempo. Muchas gracias por darme el pase, estimado secretario. Sí, voy a responder entonces los argumentos de la parte demandada conforme los ha ido exponiendo. Primero, esta alega de que se debe aplicar la ley de contrataciones con el Estado. Sin embargo, hemos de mencionar que en el tubo de la ley 30.225, artículo 4, establece lo siguiente: supuestos excluidos de ámbito de aplicación. La presente norma no es de aplicación para 1. Asociaciones público-privadas. He de mencionar entonces que no se puede aplicar la ley de contrataciones con el Estado en el presente caso, toda vez que para este caso aplica una norma especial que es el Decreto Legislativo 1362. Por eso, respecto a ese aspecto, debería declararse no justificada o no argumentada ese extremo de la contestación. Por otro lado, nosotros no negamos que nuestra responsabilidad sea la obtención del CIRA. Es nuestra responsabilidad obtener el CIRA, pero la no obtención del CIRA deviene de un incumplimiento de la entidad, toda vez que ésta no entregó las áreas necesarias y requeridas para poder ejecutar la obra, toda vez que estas áreas, objeto de la concesión, de acuerdo a las aclaraciones del caso, le pertenecen a un privado. Por ende, la entidad debió iniciar el proceso de expropiación ante el Congreso de la República para después entregar estas áreas y mi representada pueda continuar con la ejecución del contrato. Por otro lado, estimados árbitros, la demandada no se pronunció acerca de la pretensión del incumplimiento contractual, no se pronunció acerca de su obligación contractual y legal de entregar las áreas necesarias para la construcción del proyecto objeto de la concesión. Por otro lado, hemos de recordar y de recalcar que el aumento de los peajes fue asentido por la municipalidad, la demandada. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, doctor Raúl. A continuación pasaremos a la dúplica del doctor Gireredo. Doctor Gire, en base al principio de igualdad de armas, ¿usted considera conveniente utilizar los 3 minutos que le quedaron restantes de los 8 minutos anteriores, siempre y cuando la mesa arbitral así lo considere conveniente? Sí, doctor, De por favor. acuerdo, de acuerdo. Adelante, doctor Perfecto. Redo. Por un tiempo de 5 minutos, iniciamos su dúplica. Lo escuchamos, doctor. Ok, la contraparte menciona que, bueno, se ha usado lo que es eh, leyes que pues en todo caso no van. Pero nosotros estamos usando, por ejemplo, el tubo, que en todo caso va de acorde con la arbitrariedad del proceso. De igual manera, la MPB ha resuelto el contrato mediante acto formal, lo cual se está negando, y de forma extemporánea y unilateral por parte de CAINSAC. También, la parte demandada en ningún momento actúa con un procedimiento de desequilibrio. No hay ningún desequilibrio económico por parte de nosotros, puesto que
el accionar de la población no es consecuencia de nuestras acciones, también finalmente los alegados eran previsibles, así como lo establece la resolución número 2513 de 2020. Y de igual manera, nosotros, por tanto, ratificamos que esta demanda debe ser desestimada en todos sus extremos y que de igual manera la obligación, en este caso, de las áreas necesarias, sí fue entregada y no hay prueba alguna de que no se le haya brindado los documentos necesarios a la parte demandante como para que esto no fuese posible. Dicho estas aclaraciones, entiendo yo que ratificamos simplemente la demanda que estamos brindando, desestimamos todo lo que se nos está mencionando, puesto que no tiene base, y solicitamos que se declare infundada esta demanda y se reconozca la validez de nuestra resolución en el contrato. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su participación, estimado doctor Gire. A continuación pasaríamos a la ronda de preguntas con la venia del presidente con respecto a los fundamentos de fondo. Estimado doctor Edgar Zúñiga, lo escuchamos a su palabra. Sí, perfecto, Diego. Eh, Cintia, Nicole, un favor, teniendo la prerrogativa de presidente y no abusando de un autoritarismo, me quiero pedirles autorización para poder iniciar las preguntas, porque en realidad tengo dos o tres preguntas muy precisas para las partes. ¿Me Sí, conceden, claro, por favor? Sí, de presidente. acuerdo, de acuerdo, de Sí, acuerdo. perfecto. Muchas gracias a mis coárbitros. Para la, para la municipalidad, por favor, ustedes dicen que, perdón, la municipalidad alega que efectivamente se cumplió con la entrega de los terrenos para la concesión. ¿Qué medios probatorios tienen que acrediten justamente lo que dice el contratista? Porque el contratista lo que está diciendo es, oye, acá hubo un tema de que la municipalidad no nos entregó los terrenos para la concesión, siendo esta una obligación esencial para el proyecto. ¿De acuerdo? Entonces, justamente a la municipalidad respecto de este punto que alega el contratista. ¿Qué es lo que me puede decir? Sí, correcto, doctor. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, como le menciona, sí se cumple la entrega de terrenos. Esto se acredita con el acta que lo verifica el 8 de septiembre del 2024, donde se consta que Cainsac no pudo ingresar al Club El Dorado para continuar con la obra por falta no por la falta de entrega, sino por factores ajenos a nosotros. Nosotros, como municipalidad, habilitamos el área, pero el ingreso específicamente, y se menciona en el caso, fue bloqueado por terceros, como consta en el expediente. El área estaba habilitada por parte de nosotros, pero fueron terceros los que bloquearon el ingreso y el avance de la obra. A eso es a lo que yo traté de referirme a la hora de hablar lo del terreno. Doctor Redo, en este caso entiendo que ustedes dicen que hubo un conflicto social y por eso no se tuvo acceso al patio de maniobras en el proyecto. ¿Cómo, doctor? Perdón que no lo escuché, ¿me lo podría repetir? Lo que usted está señalando es básicamente que había un conflicto social, ahí de repente había una interferencia respecto de alguna comunidad o de pobladores, justamente para no concretar que el contratista haga uso del terreno. Básicamente es eso. ¿A qué se refiere usted con hechos de terceros? Bueno, la municipalidad provincial, o sea, nosotros acreditamos que el cumplimiento de la entrega de los terrenos, o bueno, para la ejecución del proyecto, pues sí fue aprobada mediante los medios. Por ejemplo, había un acta de entrega física de terrenos mencionada en el caso, debidamente firmada por ambos, por nuestra parte como municipalidad y también por parte de Cainsac, los cuales obran en el expediente administrativo del mismo proyecto. Estas constancias fueron emitidas por los mismos gerentes de promoción de ambas partes, de inversión pública y privada.
CANSAC inicia la construcción el 15 de julio, si no me recuerdo, de 2023, y como se evidencia en el acta, el inicio de la obra, si no hubiese contado con la disponibilidad de estos terrenos o con la efectiva posibilidad de construir en estos terrenos, no habría podido instalar personal, no habría podido instalar maquinaria. En esta parte, por medida de terceros, como ya eran las protestas y demás, es que no se logra ingresar o no se logra avanzar por esta parte, pero el terreno en sí ya estaba predispuesto, porque en todo caso, si no hubiese estado predispuesto, ellos no hubieran podido ni comenzar la obra, mejor dicho. No sé si me hago entender. Ok, señor Redo. Una pregunta para el doctor Guaracayo de Caminos de Infraestructura. Escuché que usted dijo respecto o a propósito del incremento del cobro de los peajes. Usted dijo que la municipalidad asintió y consintió esta subida o el cobro de los peajes. Eh, ¿Cuál es el medio probatorio o por qué usted llega a esta conclusión? Claro que sí, doctor. Preliminarmente, para responder exactamente esa pregunta, es necesario mencionar lo siguiente, porque para el aumento del peaje se dio una causal inicial, que es el incumplimiento de la entidad. Y es que ésta no entregó las áreas requeridas para la ejecución del proyecto. Y prueba de ello lo tenemos en las aclaraciones del caso, en donde menciona, los predios ocupados por el Centro Vacacional El Dorado, cuya propiedad es de carácter privado, forman parte de las áreas objeto de la concesión. Primer punto. Como segundo punto también nos menciona que la obtención de los IRAs en el presente caso se gestionó progresivamente por tramos. La obra se realizaba por tramos, estimado doctor. Y en el tramo en donde se encuentra el Centro Vacacional El Dorado, como es propietario de esos predios, mi representada no pudo tramitar los IRAs de ese tramo. Por ende, la obra se paralizó. Y ahora bien, la prueba de que la municipalidad asintió la subida del costo de los peajes se encuentra en los hechos del caso, estimado doctor. En los hechos 27 se menciona que, así como también comunicó la intención de aumentar el peaje a 5 soles con motivo de los mayores costos incurridos por la ejecución, por el difícil acceso y la gestión de la obtención de los CIRAS. Y al respecto menciona que la entidad no objetó dicha comunicación, no contradijo dicha comunicación, por ende fue asentida dicha comunicación. Ok. Para ambas partes, ¿ya? Ustedes eh, saben que todos los proyectos de infraestructura siempre tienen como premisa o eh, como una base el tema de la asignación de riesgos, ¿no? Se hace una asignación de riesgos que finalmente cada una de las partes asume el riesgo que pueda ser más fácil de asimilar, ¿ok? Más fácil en el sentido económico, en el sentido de tiempo. Respecto a la asignación de riesgos, ustedes tienen claro finalmente de quién era la obligación de la permisología, por ejemplo, para el tema de los IRAs, y respecto de la liberación de predios, en este caso de predios privados del centro vacacional. Sí, estimado doctor, atendiendo a su pregunta, es necesario mencionar lo siguiente. En los hechos del caso, en el punto 21, se dice que del contrato de concesión cuyos términos se encontraban conformes a los lineamientos para la asignación de riesgos en los contratos de asociaciones público-privadas publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Y precisamente las partes se sujetaron a esta distribución de riesgos que establece estos lineamientos. Y de la obtención de permisos es un riesgo asumido por mi representada, la obtención de los IRA. Pero estos lineamientos también tienen el riesgo de expropiación de terrenos y quien lo asume es el concedente. Cito,
Según los lineamientos para la asignación de riesgos en los contratos de asociación público-privadas, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, el riesgo de expropiación de terrenos es el que encarecidamente a la no disponibilidad del predio donde construir causen retrasos en el comienzo de las obras y sobrecostos en la ejecución de estas. En el contrato debe reflejarse que el riesgo es asignado por el concedente. Esto menciona los lineamientos. Y ahora, en el contrato se establece como una obligación del concedente otorgar los predios o áreas necesarias para la ejecución del proyecto. Entonces, el riesgo de entregar estas áreas y la obligación, tanto contractual como legal, de entregar estas áreas o expropiar estos terrenos es de la entidad. De Por acuerdo. mi parte, doctor, en este caso, bueno, casi estaría de acuerdo con lo mencionado. La parte de la obtención del CIRA o del certificado, o el riesgo mencionado se vendría a ser por parte de CAINSAC, y la parte de la apertura de los espacios para la construcción o para empezar el proceso de construcción sería brindada por nuestra parte como municipalidad. Pero como vuelvo a mencionar, nosotros sí le dimos aquella posibilidad a la empresa, y simplemente la parte mencionada de el Club El Dorado, y cito, que acá justo acabo de encontrar esto, y cito la frase del mismo: no se permitió el ingreso al Club El Dorado porque un grupo de ciudadanos se opuso, aduciendo la existencia de restos arqueológicos no registrados a su zona. Con esto se menciona que nosotros sí facilitamos la apertura de estos espacios, más por sucesos externos a nosotros, pues nosotros no podemos controlar el malestar de la población, o bueno, en este caso, la, la necesidad de la población de estos restos arqueológicos que se llegaron a encontrar aquí, pues simplemente no se pudo avanzar más en la obra, más no porque nosotros no hubiéramos brindado este espacio libre, sino porque ya hubieron sucesos que fueron más allá de nuestra posibilidad. De acuerdo, doctor Redo. A mis coárbitros es lo único que tenía que preguntar. Por favor, Nicole, Cintia, prosigan con sus preguntas, por favor. De acuerdo, gracias. No sé si quieres empezar, Cintia, empiezo yo, como gustes. Sí, empiezo sin ningún Tengo, problema. ya, tengo un par de preguntas súper rápido para no consumir más el tiempo. Para la parte demandante, y esto justamente siguiendo la línea del tema de la entrega de terrenos, ¿cuáles fueron los efectos concretos de esta falta de entrega oportuna de terrenos en el cronograma del proyecto y qué evidencia ustedes han tenido de estos retrasos que están alegando? Sí, la consecuencia directa de la no entrega de esos terrenos es la paralización de la obra. Y por esta paralización de la obra es que mi representada asumió mayores gastos en lo que es la ejecución del proyecto. Asimismo, como esta concesión es autofinanciada, la única forma en cómo esta concesión puede, por así decirlo, coloquialmente, recaudar ingresos es a través del cobro de los peajes. Sin embargo, ante esta situación es que se evalúa el reajuste de estos peajes y pues se comunica a la entidad la intención de elevar el peaje de 2.50 a 5 soles. Ok. ¿Y cómo justifican ustedes haber instalado en todo caso esta caseta de peajes e iniciado el cobro, además, entiendo, en septiembre del 2024, si la obra aún no estaba concluida y había zonas que evidentemente no estaban habilitadas plenamente? Sí, doctora. En la práctica de las concesiones, las casetas se pueden colocar incluso antes de iniciar una obra. Todo ello dependerá de lo que se haya establecido en el contrato respecto al cobro de tarifas, siendo este el documento que deberá contener el procedimiento y condiciones para la fijación, revisión y aplicación de las tarifas por parte de la empresa concesionada. En el presente caso, podemos observar el hecho 23, en donde se menciona objeto y modalidad, cláusula segunda. Este en donde se establece que mi representada tiene permitido el aprovechamiento económico de los bienes de la concesión durante su vigencia. Igualmente, líneas más abajo se menciona
las obligaciones de las partes. En el tercer punto, se menciona la explotación de los tramos conforme a las condiciones establecidas. Se entiende que en el presente contrato hay condiciones establecidas que permitieron a mi representada, por el contrato, iniciar un cobro de peajes inicial con la primera caseta de peajes, porque si no hubiese sido acorde a lo que está establecido en el contrato, la entidad hubiese podido incluso penalizarme por un incumplimiento contractual, pero no fue el caso. Ok. ¿Y esta falta de entrega oportuna de terrenos que mencionas fue comunicada formalmente por ustedes en su momento? ¿O a través de qué canales solicitaron alguna ampliación de plazo por este motivo? Sí, estimada doctora, respecto a la no entrega de los terrenos, no se comunicó de forma formal, por así decirlo, esta necesidad, teniendo en consideración que los riesgos asumidos como obligaciones por las partes, entre ellos el riesgo de expropiación y entrega de las áreas, y aparte teniendo en consideración que es una obligación contractual y legal de la entidad realizar la entrega de estas áreas, era obligación de esta precisamente que entregue estas áreas sin necesidad de que mi representada haga una solicitud formal de esta. Ok, de acuerdo. Muchas gracias, Raúl. Para la parte demandada, también un par de preguntas. ¿Cuáles fueron las acciones realizadas por la municipalidad para asegurar la entrega total y oportuna de los terrenos comprometidos en este contrato? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Bueno, por nuestra parte, se realizó pues el despeje de estas áreas. Se, ya se tenía previsto absolutamente todo lo que es la parte de la obra, pero lo que no se tenía previsto, o sea, ya las áreas ya estaban libres, pero lo que no se tenía previsto en este caso es que se encontrara esos restos arqueológicos de Paititi dentro del Club El Dorado. Entonces, en sí, hasta cierto punto, es por eso que se esperaba lo que es el CIRA, para poder continuar por esta parte, pero al momento de la no obtención y peor aún con lo que se llegó, con la publicación del descubrimiento de esta ciudad, se llega a ver, ya se llegan los levantamientos ciudadanos, bueno, las protestas ciudadanas, y es lo que, esto mismo es lo que logra o hace que Cainsac no pueda seguir con la construcción. Porque si bien estos espacios ya estaban libres, no es el mismo terreno o el mismo club el que prohíben o le quitan la posibilidad a Cainsac de seguir la construcción. Lo que le quita la posibilidad o lo que invalida a Cainsac en todo caso es las mismas protestas de los ciudadanos por el mismo cobro de estos de los peajes y por el mismo descubrimiento, ya que se menciona en el mismo caso, por el mismo descubrimiento de la ciudad y pues los ciudadanos salen en defensa de la ciudad, pues no querían que la construcción pasase por encima y pues hiciese algún daño. Y es por ello mismo que si bien estos espacios estaban libres, pues eh, no se pudo continuar por parte de Cainsac. Ok, ¿y ustedes informaron oficialmente a CAINSAC sobre alguna imposibilidad o algún impedimento en todo caso de entregar ciertos tramos? O sea, ¿se comunicó formalmente o no hubo esta comunicación? Eh, no sé si me podría reformular un poquito la pregunta, pero no la llego a comprender, Sí, perdón. claro. Em, lo que me estabas mencionando, ¿no? Sobre el tema de la posibilidad y por qué no se pudo dar respecto a ciertos tramos, mi consulta es, ¿ustedes informaron oficialmente a CAINSAC sobre alguna imposibilidad, algún impedimento de entregar ciertos tramos? O sea, ¿comunicaron formalmente o no hubo esta comunicación? No, o sea, lo que pasa, o sea, no se le dio ninguna comunicación de estos tramos, pero porque en ese momento, o al menos hasta el momento en el que empezó la construcción, no se veía o no se contemplaba algún impedimento, puesto que hasta ese momento solo bastaba con la obtención del certificado del CIRA para poder continuar con la construcción. O sea, no había ningún impedimento para que hasta en ese momento nosotros tengamos la necesidad de brindarles información de tal vez algún posible, de alguna posible irrupción. Es el descubrimiento de la ciudad de Paititi lo que ocasiona esta traba para ambas partes. Y es el mismo descubrimiento lo que genera el levantamiento de las personas o las protestas por las personas que bloquean la continuación de la obra.
pero con anterioridad no se le brindó ningún aviso porque hasta ese momento no se contemplaba ninguna imposibilidad más allá de la contención, o, perdón, de la obtención de lo que es el certificado CIRA. Y esa sería la única, entre comillas, impedimento que se encontraba en ese momento, puesto que no se contemplaba obviamente lo que era las personas, el encuentro de Paititi y demás. Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Esas son mis preguntas. Sí, para la parte de demandada, en sus alegaciones señaló que se había cumplido con las formalidades para resolver el contrato y para lo cual invocó el numeral 4 del artículo 165 de la ley, del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. Para ustedes consideran, de acuerdo a lo que he escuchado en su exposición, es suficiente el hecho de haber invocado en una reunión pública en la que ustedes sesionaron y decidieron y bueno, determinaron la resolución del contrato. Pero si esto es así, ¿qué interpretación merece para ustedes lo establecido en ese mismo numeral cuando señala que en estos casos basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato? ¿Ustedes cumplieron con ese requisito también? Porque ustedes invocaron este numeral. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor, que no la llegué a escuchar muy bien? Perdón. Es que, sí, lo que sucede es que ustedes invocan el numeral 4 del artículo 165 para acreditar que han cumplido con las formalidades para resolver el contrato. Sin embargo, en el último párrafo de este numeral señala que basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. Entonces, ¿cuál es la interpretación que merece este artículo por parte de ustedes? Ok. Bueno, nosotros resolvimos el contrato mediante acuerdo del Consejo Municipal el 10 de enero de 2025, presente con una carta de resolución el 13 y 15 de enero. Nosotros, al invocar la reunión pública, para nosotros invocar la reunión pública no es como suficiente por sí sola para acreditar el cumplimiento del requisito legal. No basta con mencionar el evento en sí, debe mostrarse que se cumplió con las formalidades y efectos exigibles en el numeral 4 del artículo 165 del TUO. En todo caso, la municipalidad o nosotros como municipalidad sí hemos cumplido, ya que la entrega de estos terrenos, pues, como se formalizaron de igual manera, y como menciono, esta decisión que tomamos fue publicada, motivada y adoptada en una sesión oficial transmitida en vivo. Nosotros, mencionando el artículo 165 que mencionó del TUO, el cual nos habla de que si la situación, la entidad, nosotros podemos resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento del contratista en situación específica cuando la situación del incumplimiento no pueda ser revertida. En este caso, la situación no pudo ser revertida por el inicio del cobro de los peajes, sin concluir la obra, en tanto que están violando lo que es el derecho al tránsito de las personas, y por tanto nosotros, en base a este artículo, es que terminamos dando lo que es resolviendo el contrato mediante el acuerdo del Consejo. Sí, pero mi pregunta iba respecto a la notificación de una carta notarial para cumplir con la formalidad de la resolución. ¿Ustedes cumplieron con dirigir una carta notarial o solo para ustedes bastó suscribir ese acta y pasarlo por un canal público? Sí se llegó, a ver, llegamos a lo que es presentar no se llegó a presentar la carta notarial, pero lo que sí se llegó a hacer es que mediante el acuerdo se llegó a presentar mediante el acuerdo del Consejo Municipal se llega a lo que es la resolución del contrato, en base a que la ley, o bueno, el artículo 165, ampara que nos da esa posibilidad en cuanto la empresa Kainsack haya incumplido con alguna situación la cual no pueda ser revertida. Claro, pero esa, Eh, esa, esa posición entiendo yo que es cuando evidentemente no hay un apercibimiento previo, pero no te exime, de acuerdo a lo que estamos leyendo en esta disposición, que se notifique la decisión de resolver el contrato mediante un conducto notarial. O sea, por eso quería saber cuál es la posición frente a esta disposición normativa. Ok, mire, a ver, la municipalidad cumplió con el deber de comunicarnos formalmente. Sí, sí se comunicó de manera formal,
la resolución del contrato y fue aprobada mediante la asamblea, que si no mal recuerdo que el 10 de enero. Después de esto, la, se publica oficialmente, si no mal recuerdo, el 14 de enero, se publica en la web institucional, pero con anterioridad ya se le había dado la comunicación formal el 10 de enero a la empresa Cainsac. Sí se le realiza la comunicación formal. Ok, y una pregunta adicional en relación a la formalidad para resolver el contrato. Según la cláusula 15ª sobre terminación del contrato, se ha establecido que el concedente podrá terminar unilateralmente, porque es lo que ha pasado en este caso, el contrato por razones de interés público, notificando al concesionario y a los acreedores permitidos con 180 días de anticipación. ¿Esto ha sido cumplido por parte de ustedes? En este caso, nosotros como municipalidad cumplimos con los requisitos formales de la notificación. Se cumplió oficialmente la publicación, notificación, y bueno, dado que la empresa Cainsac incurrió en lo que es el contrato, pues en esta falencia, pues nosotros dimos con la obligación de resolver el contrato. Pero sí, Ok. de cierta forma, sí se cumplieron con los requisitos formales para poder notificarlos. Y una última pregunta respecto a estos problemas sociales, ¿qué acciones como Estado realizaron ustedes? Ante estas acciones sociales, lo que se busca ahora es la resolución del contrato para poder culminar con las obras y poder mantener o poder darle el proceso correcto a lo que es la ciudad de Paititi, que ahora ya se encuentra ahí y pues obviamente que si hay un lugar arqueológico, un centro arqueológico ahí, pues ya no se puede con la continuación de la obra y darle a la población lo que más está solicitando, que es que no se continúe la construcción de la carretera, puesto que ellos velan por lo que es la ciudad, que son restos arqueológicos. Entonces, pues nosotros, obviamente como municipalidad, tenemos que darle prioridad a la petición de la población. Ok, eso es todo, muchas gracias. Para la parte demandante, la misma pregunta. ¿Hubo o no hubo notificación previa ante la resolución? No. Si hubo notificación o no respecto a la decisión de resolución de contrato por parte de la entidad. Atendiendo a su pregunta, estimada doctora, no hubo una notificación previa a la resolución realizada por la entidad. Ok. Para, Sí. ¿Vas a ampliar tu respuesta? sí, solo para aclarar, en el punto 32 del caso se menciona que la resolución se realizó a través de asamblea de consejo municipal con fecha 10 de enero del año 2025, donde se decidió resolver el contrato de concesión del proyecto. No menciona que se realizó una comunicación previa, sino que se tomó inmediatamente la decisión de resolver el contrato. Ok. Y respecto a la cápite, en cuanto a la resolución por parte de ustedes, en la misma cláusula, establece en la cláusula 15ª que el concesionario deberá notificar al concedente con 120 días de anticipación. ¿También ustedes cumplieron cuando decidieron resolver el contrato? Sí, y prueba de ello es el punto 33 de los hechos del caso, que menciona, en atención de lo indicado en la asamblea, Cainsac adjuntó mediante correo electrónico con fecha 13 de enero del año 2025 una carta con intención de resolver el contrato de concesión. No era una resolución en sí, sino era un apercibimiento, una comunicación de la intención de resolver el contrato, pero no la resolución táctica. Ok, esas son mis preguntas. Solamente, doctor. Muchas gracias. Perfecto. A mis coárbitros, a Diego, primero agradecerles y creo que en este momento pasamos a una sala privada para determinar al ganador de esta audiencia. Muchísimas gracias, honorable presidente. Con su venia vamos a pasar a una sala de deliberación. En breves se les hará llegar un link para que se puedan unir al grupo.
Estimados equipos, ha concluido la deliberación por parte de la mesa arbitral. A continuación daremos inicio a la retroalimentación, también algunas menciones. Con su bien, estimado presidente, bajo su palabra daríamos inicio a esta parte. Perfecto, Diego, muchas gracias. Sí, habíamos decidido en la sala privada que mis coárbitros comiencen con la retroalimentación para los participantes y al final de ello haré mi participación con la retroalimentación respectiva. Nicole, Cintia. Ujú. Listo. Si prefieres, Cintia, ¿puedo empezar? Dale. A ver, primero chicos, muchas gracias por su participación en esta edición del MUT del CAE 2025. Realmente yo he estado en su lugar también en algunas ocasiones participando y representando a mi universidad y este tipo de eventos y este tipo de participaciones es sumamente valioso para cuando ustedes ya salgan de la universidad y bueno, si gustan se dediquen al litigio o al arbitraje, este tipo de MUTs, de ediciones MUTs, ya sea de contrataciones con el Estado, construcción, inversión y entre otros tipos de materias son sumamente valiosos, así que de antemano felicidades a ambos equipos por eso. Yo, más que retroalimentación, tengo bueno, algunos temillas que he visto en ustedes que me han parecido bastante valiosos y algunos que hay que mejorar un poquito. Han tenido buen manejo de los hechos, un equipo un poco más que el otro. Es importante siempre saber al revés y al derecho toda la cronología, digamos, de los hechos de un caso para poder tener los sustentos fácticos y jurídicos bastante más establecidos y planteados. Por otro lado, también es bastante importante, y creo que en eso han estado un poco más parejos, el tema de su digamos, como que presencia corporal, ¿no? Si bien estamos en una audiencia que es virtual, es bastante importante cómo tenemos la forma del léxico, la forma en la que nosotros nos sentamos, nos movemos, expresamos, subimos y bajamos el tono. Es bastante importante porque incluso cuando uno quiere hacer énfasis sobre respecto a cierto tema, subimos un poquito la voz, luego la bajamos cuando hay que citar algo y etc. Eso, ¿qué cosas yo vería un poco por mejorar? Sí tener más en claro los hechos del caso. Es importante porque cuando nosotros preguntamos sobre algún tema en específico que tenga que ver sobre algún tema jurídico, contractual, es importante relacionarnos y tener este nexo de qué es lo que realmente pasó y poder llevarlo a la figura contractual en todo caso, a la figura jurídica, ¿no? Pero eso, en términos generales, creo que ha sido una buena audiencia, buenos equipos y bueno. Seguiremos en adelante con las siguientes rondas. Muchas gracias. Bueno, por mi lado, en realidad, lo mismo que Nicole, agradecer la participación y el interés que tienen ustedes como quizás alumnos o egresados en el tema del arbitraje, ¿no? En primer lugar, como una observación que deben tener en cuenta al momento de participar, no solo en este tipo de concursos, sino a manera general en todos los arbitrajes, es que tienen que conocer bien los hechos, ¿no? Porque se nota que quizás estén leyendo, ¿no? Por más que sea una audiencia virtual, se nota que están visualizando quizás una ayuda a memoria y al formular preguntas tampoco tienen tan claro el dominio de hechos, solo para algunos, ¿no? En esta oportunidad, en realidad, lo que me ha gustado es que de las preguntas que he podido formular, ambas partes han buscado un buen orden de ideas para poder absolver las consultas, por más que quizás no estén de manera expresa en la teoría de caso, en el caso en sí, ¿no? Entonces, eso ha sumado mucho para que el tribunal pueda determinar en realidad quién es el equipo que pueda ser considerado como destacado en esta competencia, en esta oportunidad. Pero al margen de ello, lo que yo reitero es que no solamente se tiene que ver, o sea, no se puede apreciar por parte de ustedes un esquema ya memorizado, ¿no? Sino que tienen que tener el dominio de estos hechos, el dominio del marco legal para que cuando exista
una consulta o de la propia narrativa, expresión de la contraparte, ustedes sepan qué responder, ¿no? Qué responder. Y eso suma mucho en el desempeño con ustedes como litigantes. No, no, o sea, lo que se debe evitar en cualquier tipo de competencia y en cualquier audiencia de arbitraje es tener un discurso ya memorizado. Eso es lo que sí se debe evitar. Entonces, evidentemente, poco a poco, ustedes con esta práctica suman mucho en esta experiencia como litigantes si es que en un futuro desean dedicarse a estos temas. Y ese es el consejo que yo les daría, ¿no? Por otro lado, el hecho de que ustedes participen en este tipo de audiencias, en este tipo de competencias, es un gran paso para su vida como profesionales, o como reitero, si optan por el tema del litigio. Y sobre todo en el ámbito del arbitraje, ya sea la naturaleza del fondo, en temas de contrataciones, en APPs y cualquier tema en particular. Eso es todo. Muchas gracias. Perfecto, Cintia. Muchas gracias también a Nicole. Eh, sí, reafirmo lo dicho por mis coárbitros. Eh, expresión corporal, señores. Ahora que todo es virtualidad, hay que tener mucho cuidado con la expresión corporal. Yo particularmente soy más de las audiencias presenciales. Sin embargo, hay que adecuarse a esta realidad. Finalmente la virtualidad vino para quedarse y aquí estamos. Expresión corporal. eh, Ser muy concisos y muy precisos y claros, sobre todo en la narración de los hechos. Como consejo, los que se van a dedicar al tema arbitral, chicos, eh, el libro que ya debieron haber leído para este mood, este, si no lo han hecho saliendo en esta competencia, léanlo. Destrezas legales para el litigio arbitral de Alfredo Bular, ¿sí? Y el primer capítulo es básicamente cómo se tiene que convencer al tribunal arbitral de la posición de cada parte, ¿sí? Eh, Consejo, vayan y léanlo. eh, les- les- este libro lo leí hace mucho y cuando puedo nuevamente regreso a él porque es muy didáctico para nosotros que nos dedicamos a esto. Eh, por lo demás, agradecerles, incitarlos a que sigan con esto, a que sigan participando. En mi época no habían este tipo de moods. Sin embargo, ahora cada vez que puedo participo porque me gusta y les decía a mis coárbitros, ustedes probablemente van a ser nuestra competencia de aquí en 5 años. No sé exactamente en qué año puedan estar, pero estoy seguro que van a seguir, si van a seguir en este camino del arbitraje, nos vamos a ver ya, como decimos, en la cancha, ¿sí? Lo han hecho bastante bien todos. eh, Sin embargo, ahora sí tengo que pasar a la formalidad de la decisión que ha tomado este tribunal respecto a quién ha sido el mejor orador en esta audiencia. Y a pesar de que tuvimos alguna divergencia respecto a quién quedaba en primer puesto, en segundo puesto, como presidente, tuve el voto dirimente y quiero decirle al señor Raúl Guaracayo de Lex Arbitri, que, que para este tribunal ha sido el mejor orador. Eh, Sigue en este camino Raúl. Y en segundo lugar, también, eh, y no, y básicamente por un tema de formalidad, César Quispe eh, ha quedado en segundo lugar. Eh,
para el equipo de la USIL, sigan preparándose en esto. eh, Tienen mucho potencial los cuatro, ¿de acuerdo? Ustedes están en etapa de formación y nada, para adelante, chicos, que nadie les diga que no pueden lograr sus objetivos, ¿sí? Con esto, finalmente agradezco una vez más al CAE por haberme invitado a esta audiencia, a Nicole, a Cintia por permitirme presidirlas, y a ustedes y a todo el equipo, tanto de la UNSA como de la Universidad de San Ignacio, eh, combinarles a que sigan porque están en buen camino. Muchas gracias.